Entonces, bueno, de nuevo buenas noches, espero estés muy bien. Buenas noches, profe. Gracias. Eh, pues si pudiste darte cuenta, y en el Classroom había dejado publicado un contenido audiovisual. Entonces, Sí, sí, señor. bueno, cuéntame un poquito acerca de lo que viste y que pues Pues, entendiste. pues bueno, digamos como el de realizar el cuestionario, pues es que explicaba como la parte, como, pues, como, sí, la parte de cómo se debe realizar, entonces que es importante, pues, que lleve los datos de la persona que va a realizar el cuestionario, la Ujú, ciudad, si tiene un código, y después ok. explicar, digamos, el cuestionario a quién va dirigido y por qué lo está haciendo. Sí, Y pues claro. ya las preguntas de acuerdo a lo que vaya pues a investigar con el cuestionario y pues ya pues va dependiendo como la clasificación, ya era como también en el tema de lo que se relacionaba como con el video, el tipo de las preguntas. Ok, listo, muy bien. Entonces te voy a compartir mi pantalla para que, ¿Vale? pues para complementar un poquito el tema que estamos, eh, pues mirando. ¿Listo? Ah, bueno. Ok. Antes de ello, te voy a comentar cómo va a ser la dinámica de la otra clase, de la otra semana, perdóname. Pues si Sí, pudiste ver el correo, vamos a trabajar lo que es lunes, martes y miércoles. miércoles, Pues sí. sí. Entonces las horas del viernes, pues hay que de alguna manera como realizarlas, ¿sí? Entonces lo vamos a realizar de una forma sincrónica, ¿sí? Entonces yo te dejo un tallercito para que me lo Ok, entregues muy pequeñito, para que me lo entregues el miércoles, ¿sí? La idea es que todo vale. sea antes del miércoles. ¿Listo? Listo. Sí, en esos Eh, mismos 3 días. exactamente, Ok, ¿vale? vale. Entonces, después de la Semana Santa, ingresamos de nuevo y Sí, pues la semana de parciales va del 13 al 18, igual lo que se había determinado. ¿Listo? sí. Entonces, de acuerdo a lo que veamos hoy y un poquito del lunes, pues eso van a ser los temas que entran. ¿Listo? Entonces, para que Listo, los ok. estudies, ahí están las clases grabadas para que las mires de nuevo, ¿sí? Si tienes alguna duda, alguna inquietud, o los elementos de apoyo audiovisual. ¿Listo? Ok. ¿Tienes ¿Y alguna duda? cómo, Dime. sí, cómo sería el tema del parcial ahí, profe? Yo te dejo un cuestionario, ahí te lo cargo en Ah, el ok. Classroom. Obviamente debe Sí, haber pues un horario, el de la clase. el de la clase, que sería de 8 a 10, ¿sí? Sí. Y pues se realizaría. En dado caso X o Y motivo que de pronto no te vaya bien, pues realizamos la respectiva corrección el día viernes. ¿Listo? Ok, Pero dale. pues igual se puede realizar. Ok, ¿Vale? vale. Entonces, esa es la dinámica que se va a manejar en ese aspecto. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces Sí, señor. te voy a compartir mi pantalla. Me confirma si la alcanzas a ver. Dale. Listo, ahí ya la veo. Bueno, la voy a poner como presentación. Entonces tú me dices si Listo. ves la presentación, ¿sí? Sí, sí, señor, ahí está. Listo. Entonces, una parte importante de la investigación de mercados es el diseño del cuestionario. ¿M? ¿Este Sí, en qué consiste? En formular una serie de preguntas que pues van a ir dirigidas a un determinado número de personas. Número de sí, personas, pues ya tú sabes que viene de acuerdo con el tamaño de la muestra, obviamente dependiendo de la población y de los criterios de estudio que nosotros hemos manejado. ¿Sí? sí, Entonces, uno de los objetivos, y es muy importante tenerlo en cuenta, es que un cuestionario es convertir los objetivos de la investigación en datos que aporten a la misma investigación, vale la redundancia, ¿sí? Entonces, esos datos que sí. nosotros obtenemos o cada respuesta que nosotros obtenemos, pues es información que nos sirve, ¿sí? Entonces, todo eso es muy, muy, muy importante realizarlo para tener más información. Pero bueno, no es realizar un cuestionario así porque sí. Si pudiste observar Sí, en los videos, pues digamos que daban uno de la parte como más de realizarlo, más no de la importancia, ¿sí? Entonces, estos deben de sí. ser desarrollados de manera cuidadosa, ¿sí? Validarlos antes de aplicarlos, ¿listo?
hay que tener muy en cuenta la escala de valoración, es decir, cómo se van a puntuar cada pregunta, ¿sí? O qué porcentaje de participación va a tener cada pregunta. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. los cuestionarios tienen una serie de sesiones, ¿sí? Entonces, primero, pues lo que tú me estabas Sí, mencionando previamente, que eran pues los datos de identificación. Una parte importante es pedirle la solicitud de cooperación al entrevistado, ¿sí? O a la persona a la cual le realicemos sí, la encuesta. ¿Mm? ¿Por qué es importante? sí, Porque muchas veces la gente dice, ah, no, es que a mí no me notificaron de eso y eso puede ser un lío legal. ¿Mm? También es importante dejar muy sí, claro cuáles son las instrucciones de cuestionario, ¿no? Porque muchas personas pues no tienen el mismo nivel de entendimiento y lo van a llenar a su manera, pero si hay cuidado sí, que le diga, marque con una X o rellene cada círculo su respuesta correcta o marque dos respuestas si quiere, pues sería de esa manera. ¿Listo? sí, Otra de la parte importante es la información solicitada, ¿no? Que es una de la parte o una porción más grande del cuestionario. Entonces, esta es la que está compuesta por los interrogantes, ¿no? Y pues es la información que necesita el encuestado para el desarrollo de sí, dicho, perdón, cuestionario. Y ok, obviamente están los datos de clasificación. Entonces ahí es donde hablamos las características del encuestado. Entonces, de alguna manera, pues se recolectan los datos, ¿sí? sí, De los diferentes procesos, ¿no? Y pues obviamente a la hora de preparar cuestionarios, el investigador tiene que ser especialista en marketing. ¿Por qué? Porque el enfoque está directamente relacionado con el marketing. ¿Listo? Entonces, sí, ese profesional, ¿sí? Realiza esa clasificación y él es el que escoge cuidadosamente cuáles son las preguntas que se van a desarrollar en el cuestionario, ¿sí? Las formas de ok, hacerla, ¿m? Las formas o las palabras adecuadas y la secuencia que vayan a tener las mismas. ¿Listo? Entonces, sí, es muy importante que esa persona encargada o ese profesional de marketing revise cada pregunta y debe comprobar si cada pregunta tiene una relación o no con el objetivo para el que se hace dicho cuestionario. ¿Listo? sí, Entonces, ¿podrías apagar el micrófono? Es que escucho ahí eso. listo. ¿Listo? Entonces, Ah, no, otra parte pues, del cuestionario, ay, espérame que me sí, pasé. Son las consideraciones preliminares que se deben desarrollar. ¿Listo? Entonces, en ella hay que tener en cuenta una serie de aspectos. Primero, la investigación de mercados debe estar avanzada, ¿sí? Entonces, sí, obviamente yo no puedo realizar un cuestionario cuando yo ya no tengo cuál es el problema de investigación, cuáles son los objetivos de investigación, cuál es el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, cuál es su hipótesis. Entonces, todo ese proceso debe ir ya previamente soportado que tenga la investigación de mercado. Ese cuestionario también es muy importante para el proceso de toma de decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que me arroje esa información en ese cuestionario, pues es lo que me va a ayudar a seguir mi proceso de investigación, ¿sí? O si de acuerdo a lo que me arrojó el cuestionario, pues yo ya veo que el producto o el servicio que estoy lanzando al mercado o que voy a lanzar al mercado no es el idóneo, pues podría tener un tiempo de gracia para poder corregir. ¿Listo? También se dice sí, que el cuestionario tiene relación directa con la investigación de mercados. ¿Por qué? Porque se está haciendo un cuestionario para desarrollar la misma. ¿Sí? Entonces, yo no podría decir que mi cuestionario me quiere decir, quiere investigar cuánta gente tiene plata en la universidad, ¿sí? Cuando mi investigación es por qué el nivel de deserción de la universidad de ETSI es tan alto, ¿sí? Entonces, hay que tener cierta coherencia y relación directa tanto en la investigación de mercados como en el cuestionario que se está desarrollando. Importante, no a todo el mundo se le puede realizar
el cuestionario. ¿Por qué? Porque pues ya nosotros tenemos un target del mercado establecido, ¿sí? Ese target, si recordamos, ya cumplió con una serie de criterios de estudio, ¿listo? Entonces, estos criterios de estudio me permitieron hacer un tamaño de muestra, un filtro de cada participante o cada miembro de esa población que pueda ser un elemento fundamental para mi investigación. Entonces, es importante pues tenerlo y resaltarlo, muy importante. No a todo el mundo se le puede realizar ese cuestionario. ¿Listo? Entonces, Sí, otra de las partes son las escalas de medición, ¿sí? Vuelvo y reitero, es la puntuación que va a tener cada pregunta, ¿sí? ¿Qué tan importante es la pregunta 1? ¿Sí? ¿Qué tan importante es la pregunta 2? Y así sucesivamente. ¿Qué porcentaje de sí, participación tiene cada pregunta? ¿Mm? ¿Qué elementos valiosos me está aportando cada pregunta y a qué problema, ¿sí? O subproblema, por llamarlo así, me está dando solución esa pregunta. ¿Mm? También, ¿qué mejoras me está generando esa pregunta respecto a mi investigación de mercados? ¿Sí? Entonces, todo eso hay que sí, tenerlo muy claro en la escala de medición y darle la importancia de cada pregunta. ¿Sí? Entonces, por sí, ejemplo, si tengo una investigación enfocada hacia las mujeres, ¿m? Y yo ya sé que mi filtro es de 18 a 35 años, ese es mi rango de mujer, y que todas manejan características muy similares, sería una pregunta muy obvia, ¿sí? Y de menos porcentaje decir, eh, ¿cuántos años tiene o qué género es? ¿Sí? Entonces, hay cosas que no se pueden realizar. ¿Listo? sí, Entonces, otra de las fundamentales, ¿sí? Para tener en consideración previamente a la aplicación de ese cuestionario son las etapas de procesamiento, ¿sí? sí, Entonces, ese procesamiento me va a decir, bueno, usted ya tiene un resultado de cada pregunta, ¿sí? Va a tener tantas preguntas nulas. Si es una pregunta que realmente tiene una medición alta, vamos a profundizar en ella, ¿sí? Y vamos a analizar, ahí ya pasaríamos a la siguiente etapa, que sería analizar toda esa información. Entonces, toda esa etapa de análisis de la información, pues, ¿qué me daría? Una oportunidad para presentar un consolidado, ¿sí? De todo el resultado del cuestionario y una discriminación por preguntas. Obviamente ahí podríamos utilizar temas estadísticos como lo pueden ser eh, la tabulación, ¿sí? Etcétera, el filtro de preguntas, ¿sí? La codificación mediante software, ¿sí? Entonces, hay que dejarlo muy claro y cuál es la utilización de esos elementos para procesar y analizar esa información. También pues se dice que tenemos unas reglas para la formulación de preguntas, ¿no? Que son muy básicas, pero también que son muy importantes, ¿no? Porque obviamente nosotros tenemos un filtro del target de mercado, pero no tenemos claridad acerca de cuál es el conocimiento o el coeficiente intelectual de cada persona. Entonces, la redacción debe ser muy buena. Entonces, las preguntas tienen que ser muy claras, muy concisas, muy precisas. ¿Mm? Si tengo un error de redacción o me falta una coma o alguna tilde, eso me podría cambiar la pregunta. ¿Sí? Recuerda la importancia de las comas, las tildes. Entonces, hay casos en que se han presentado que por culpa de una tilde o una coma, pues la investigación da otro giro. Bueno, otra de las sí, partes fundamentales, ¿sí? Y de mayor, pues por decirlo de alguna manera, importantísima, es la secuencia de las preguntas. Uno a veces cuando le aplican un, un cuestionario, pues se encuentra que hay preguntas en desorden, que una no lleva a la otra, que no tienen relación de nada, ¿sí? Entonces la idea es que cada pregunta tenga una secuencia, ¿sí? Y que esa secuencia se apoye con la respuesta de la pregunta anterior, ¿sí? Entonces, al aplicar eso, buenas pues noches, sería señora Luz, más ¿cómo fácil. está? ¿Listo? Sí, Entonces, señor. otra es evitar Teléfono los apagado. inconvenientes que hay No, tengo en el teléfono apagado.
los inconvenientes que se puedan presentar en el, en el cuestionario. ¿Listo? Entonces, en ese cuestionario, pues podemos determinar que no hayan inconvenientes de acuerdo a la información que haya. Entonces, la idea es seguir un parámetro, ¿sí? Y ese parámetro es tanto el investigador como la persona que está resolviendo o respondiendo el cuestionario, puede evitar inconvenientes siempre y cuando se le haga un acompañamiento, ¿sí? No decir que, pues de alguna manera decirle que responda a tal pregunta, no, sino tratar de mitigar esos inconvenientes. Digamos que uno de los mayores inconvenientes es que muchas veces el encuestado o la persona a la que le hacemos el cuestionario está desinformado. Entonces, puede desconocer el tema, ¿sí? O no tiene claridad de por qué a él lo seleccionaron en esa muestra. Entonces, si uno le hace un recorderis, mire, señor, usted participó en una prueba de mercado y recogimos sus datos, ¿sí? Ahí podríamos recordarle a ese Gracias. encuestado el por qué se aplica este cuestionario, ¿sí? Nada. Otro de los problemas que el informante, entonces, por ejemplo, el investigador, que, bueno, entonces el investigador me dice, no, yo tengo los problemas al cuestionario. ¿Por qué? Porque decirle al encuestado que, me, que respondiera a las preguntas en el cuestionario, ¿sí? Entonces, Sí. que nosotros como talentos se nos olvidan cosas importantes para aplicar en el cuestionario. Él lo respondan con preguntas, ¿sí? Entonces, uno como cuando uno va a hacer realidad una encuesta, aquí la respuesta que uno quiera. Simplemente hay que darle la libertad que responda su conocimiento, su concepto. Y pues, obviamente, para que nos responda el encuestado es privado. Entonces, obviamente, hay que decirle cuáles son los beneficios y cuáles son los que le podrían ayudar a él al aplicarle ese cuestionario. Si nosotros, pues se va a presentar. Entonces, no va como muy bueno. Entonces, otro de los inconvenientes es que el enunciado es estado. Por ejemplo, es cuando uno empieza con una afirmación y sugiere un comportamiento o algo más y luego formule la pregunta. Entonces, por decirlo así, di la respuesta sin preguntar. Hay que evitar eso. Entonces, también hay categorías de respuestas marcadas, pues, hace referencia a que o hay que usar o una marca, ¿sí? O una letra. ¿Sí? Por ejemplo, letra, número, marca, no, en ese aspecto. Y explicarle al entrevistado que realmente tal cual se le está informando. Esas son las, digamos que las reglas básicas de preguntas. Ya hay diferentes de preguntas, ¿sí? Entonces, el primer grupo de preguntas, según el formato, entonces en ellas encontramos las que son las abiertas y las cerradas. Entonces, las preguntas, obviamente existen dos grupos, ¿cierto? ¿Cuántos grupos? Alejandra, Dime, profe. ¿cuáles son los dos grupos de preguntas cerradas? Ya te digo, yo la tenía por acá anotada. Ah, pero pues es que decía como, pues como las características, como que era como fácil de codificar, menor tiempo para responder. También habían varias, como entonces como lo del tema de selección múltiple, dicotómicas y Ok, estructural o cerrada. listo.
Entonces, esas son los dos grupos, solo las dicotómicas y las de selección múltiple. Dicotómicas es cuando, ¿qué? Cuando tenemos la opción sí o no, ¿listo? Pero, pues nos dicen, oiga, no todas las preguntas del cuestionario deben ser dicotómicas. ¿Por qué? Porque se nos puede presentar inconvenientes de que son preguntas que no nos van a aportar mucho, ¿sí? Hay algunas que sí nos van a servir, ¿sí? Para darle claridad, pero pues no necesariamente eh, tiene que ser todo dicotómico. Están las opciones de selección múltiple, ¿sí? Entonces también es otra de los aspectos. Están las preguntas abiertas, que esas son pues una serie de preguntas que son más de libre expresión para las personas. Entonces, ¿esta qué va a requerir? Que los encuestados proporcionen su propia respuesta a la pregunta. ¿Mm? Digamos que hay unas ventajas que tienen las preguntas abiertas, como cuáles. Primero, pues sirven como una excelente primera pregunta para un tema. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntar, ¿usted qué piensa acerca del transporte público? Claro, ahí nos va a dar estamos formulando una pregunta abierta, pero según en esa pregunta abierta, lo que no responda, podríamos tener mucha información. ¿Por qué? Porque pues si hay un inconformismo, lo que va a hacer es el encuestado es plasmar ese inconformismo en esa respuesta, de esa pregunta abierta. También permite que pues, las personas expresen sus actitudes generales. ¿Listo? Entonces, esto nos puede ayudar a interpretar más palabras. Entonces, recuerda cuando yo te decía que cuando hay una palabra muy parecida, la podemos meter dentro de un sinónimo. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos puntuar esas respuestas. Entonces, las preguntas abiertas pues logran que haya una mayor empatía, que haya armonía, ¿sí? Entonces, y que haya un principio de cooperación tanto del encuestado hacia el entrevistador. ¿Sí? Entonces, cuando le dan la libertad de expresarse y no tan cerrada la pregunta, pues el encuestado pues aplica sus conocimientos en ello. ¿Listo? Hay pues, en este caso de los tipos de preguntas, los encuestados no están tan influidos, ¿sí? Por un conjunto de alternativas. Es decir, como no tengo opciones A, B y C, ¿sí? Yo puedo responder lo que yo Ujú, considere que esté bien. ¿Listo? Entonces, ujú, hay algunas partes que tienen desventajas, ¿sí? En estas preguntas abiertas. Entonces, se puede presentar parcialidad por parte del entrevistador. Entonces, que yo le diga, bueno, ¿por qué le pasa esto? Ah, no, porque sí. Entonces uno, no, pero porque sí, puede ser tal fenómeno. Entonces el entrevistador dice, ah, bueno, sí, tal fenómeno. Entonces ahí no hay una imparcialidad, sino hay una parcialidad de lo que él está respondiendo. Pues yo necesito que... Otra de las que cuando cuestionario, digamos, un poco más de entrevista, los entrevistadores pues no van a colocar todo al pie de la letra, colocan los elementos más importantes, que otro se descacha que no, ¿sí? O que le falta. Otra vez preguntas, tarda más tiempo, costoso, es, pues, con ¿sí? Hay que ser muy que nos vamos a filtrar. ¿Listo? Entonces, las fórmulas, preguntas generales, entonces, eso hay como una introducción al tema, que ellos se vayan familiarizando. ¿Listo? Entonces, pues ya el primer grupo, ¿sí? Formato de respuesta. Encontramos abiertas, cerradas. Luego viene un grupo de o tipo, ¿sí? Su función, cuestionario, preguntas de filtro, preguntas de control, ¿sí? Vamos a encontrar preguntas de consistencia, vamos a encontrar preguntas de introducción, ¿sí? Preguntas de lleno de tema. Entonces, ¿en qué consisten estos filtros? Entonces, son preguntas netamente, ¿sí? Pocas opciones, normalmente son preguntas dicotómicas o no. ¿Listo? Entonces, depende de la pues vaya
¿sí? Profe, espera porque se escucha como entrecortado, se escucha una parte, pausa, se escucha la otra. Ah, ok. Eh, hasta alcanza. No sé, es que ahorita cuando me hiciste la pregunta, después se escuchó bien un tiempo y ahorita se volvió como a entrecortar otro poco. Bueno, entonces, te repito. Entonces, encontramos los diferentes tipos de preguntas según el funcionamiento en el cuestionario. Entonces, la primera son las preguntas de filtro, ¿no? Entonces, son preguntas netamente cerradas, ¿sí? No tienen tantas opciones, entonces podría ser sí o no. ¿Listo? ¿Y de qué depende? Pues de que no haya preguntas anteriormente muy parecidas, ¿sí? Sino que en definitiva este tipo de preguntas constituyen una bifurcación en el cuestionario, ¿sí? Es decir, que es un puntico agregado a ese cuestionario, ¿sí? Un puntico pequeñito de información, ¿listo? Ya con eso, pues podemos pasar a las preguntas de control. Entonces, estas se utilizan mucho, ¿sí? En los cuestionarios con el objeto de comprobar la veracidad de la información. Entonces, por ejemplo, yo hago 15 preguntas, ¿sí? Y en la pregunta 2 le pregunto, valga la redundancia, al encuestado, ¿cuánto es su nivel de ingresos? Entonces, él me va a decir 2 millones de pesos. ¿Mm? Entonces, en la pregunta 15 o 14, yo le digo, ¿cuál es su actividad económica? Ah, no, yo soy, sin desmeditar, ¿no? Y con todo el respeto, vendedor de dulces. Entonces uno dice, ah, bueno, aquí ya hay una pregunta muy dudosa, ¿sí? Y estamos ejerciendo control respecto a lo que él me está respondiendo según las dos preguntas. ¿Mm? Entonces, por eso se llama preguntas de luego vienen preguntas de consistencia, ¿sí? Que son preguntas similares a las de control, pero el objetivo de ellas, ¿sí? Es comprobar la consistencia de las respuestas del entrevistado. ¿Sí? Entonces es como algo muy, muy parecido. Entonces son preguntas similares, pero redactadas de diferente forma. ¿Listo? Entonces, cuando uno le hacen las entrevistas psicotécnicas, cuando uno va a entrar a una empresa, pasa mucho. Entonces uno dice, uy, yo siento que esta pregunta ya la leí anteriormente. Entonces uno trata de responder muy parecido a lo que pues respondió en la pregunta similar. ¿Listo? Es una forma de hacer un control, pero también es una forma de corroborar que esa persona esté siendo honesta y pues respondiendo de la mejor manera. Encontramos otros tipos de preguntas que son las preguntas de introducción, ¿sí? Entonces son las que se hacen para iniciar el cuestionario, ¿m? O para pasar de un tema a otro, ¿sí? Y con el objetivo de crear un clima de confianza, ¿sí? Para que esta persona que le estemos realizando la entrevista se interese por hacerla y responderle de la mejor manera, ¿sí? De una manera más objetiva y que todo lo que me diga sea verdadero. A veces los entrevistados se nos cansan cuando se vuelven muy monótonas, perdóname, las preguntas. Entonces, con ese aspecto, pues lo pueden realizar más fácil. Hay otras que son las preguntas de relleno o de cambio de tema. ¿M? Relleno no quiere decir que yo estoy hablando de transporte público y le meto un tema de fútbol. No, pues le meto un tema que esté relacionado con el transporte público. Entonces yo le podría preguntar, ¿es usted testigo de ver eh, actividades artísticas en Transmilenio? Ay, sí, yo he visto muchos cantantes, muchos actores, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas preguntas de relleno también me ayudan a tener información. ¿M? Y también se hace, pues, preguntas muy sencillas con el objetivo de que la persona a la que le estemos realizando la encuesta se relaje después de haber, por ejemplo, respondido preguntas ya muy puntuales, más serias, ¿sí? Entonces, es para que tenga esa confianza de seguir respondiendo y que no se, por decirlo de alguna manera, se hastíe con la información que él nos está otorgando y que nosotros le estamos brindando para que responda a esas preguntas. ¿Listo? Viene otro tipo de preguntas que son, pues, según su contenido. Entonces encontramos las preguntas de identificación, las preguntas de acción, preguntas de intención, preguntas de opinión, preguntas de información.
y preguntas de motivos. ¿Mm? Entonces, las preguntas de identificación, ¿a qué se refiere? Entonces, se sitúan en condiciones de la estructura social. Entonces, ejemplos. Entonces, tenemos la edad, el sexo, la profesión, etcétera. ¿Sí? Entonces, es para lograr identificar el perfil de cada persona a la que le estamos realizando el cuestionario. ¿Sí? Obviamente, estas personas cuentan con las características fundamentales de nuestro tamaño de muestra y de nuestros criterios de estudio. ¿Listo? Si no hacemos eso, pues obviamente se nos va a armar un despelote de persona X, persona Y. ¿Y dónde quedó el proceso de del tamaño de la muestra? Pues quedaría a un lado porque hay que tener esa congruencia y esa correlación tanto del tamaño de muestra como de las personas y participantes de ese cuestionario. Viene otra parte importante, que son las preguntas de acción, ¿sí? Entonces, son esas preguntas que tratan sobre las acciones de los entrevistados. Entonces, uno le podría hacer un tipo de pregunta abierta, ¿va usted al cine? O bueno, dicotómica, ¿sí o no? O le podríamos preguntar, ¿usted fuma? ¿Usted bebe? ¿Sí? ¿Usted realiza deporte? Entonces, muchas veces ese tipo de preguntas nos dice, no es de tanto sí o no, pero podría hacerlo, pero entonces nos da una escala de medición. Entonces, siempre, a veces, casi siempre, nunca, ¿sí? O casi nunca. Entonces, ahí tenemos diferentes opciones y diferentes grados de respuesta en ese tipo de preguntas. Viene otro grupo de preguntas que son las preguntas de intención, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos en ellas? Pues indagar sobre las intenciones de los encuestados. Entonces, por ejemplo, si estamos realizando un debate electoral y previo a eso, ¿sí? Nosotros tenemos que preguntarle, o un tipo de pregunta que le podríamos hacerle al encuestado, es decirle, ¿va usted a votar? ¿Mm? Si nos dice no, pues obviamente es una persona que no tendríamos en cuenta para ese debate presidencial, que esos debates presidenciales recuerda que los podríamos tomar como una prueba de mercado. ¿Mm? Y es lo que hacen muchas consultoras. ¿Sí? Entonces, hay que tener también muy presente ese tipo de preguntas de intención. Vienen lo que son las preguntas de opinión. Entonces, es tratar sobre la opinión de los encuestados sobre un determinado tema. ¿Mm? Entonces, ejemplo, ¿qué piensa usted sobre los precios que están manejando Transmilenio? ¿Sí? ¿Qué piensa usted sobre la relación precio, costo, beneficio de Transmilenio? ¿Mm? Entonces, todas esas preguntas también, en este caso, tendrían una estructura más que todo abiertas, ¿sí? Porque son unas preguntas para que las personas se sinceren con el entrevistador, ¿no? Que le expresen todo lo que ellos sienten respecto a un tema en específico. Por ejemplo, sería un gran inconveniente que pues, nosotros formulemos preguntas de opinión, ¿sí? Y la mayoría de personas nos respondan, no, no sé o no sabe. ¿Listo? Entonces, es muy complejo cuando esas personas no, nos dicen ese tipo de preguntas. Viene de respuestas, perdón. Entonces viene otra parte que son las preguntas de información, ¿sí? Entonces, en ella, ¿qué queremos? Analizar el grado de conocimiento que tienen los encuestados en determinados temas. ¿Listo? Entonces, le podríamos preguntar, ¿usted conoce las siguientes siglas? Entonces, Bolsa de Valores de Colombia. Ah, bueno, BVC, ¿sí? Entonces, ahí podríamos relacionar que esa persona tiene un buen conocimiento en ese aspecto, ¿sí? O en ese tema a tratar. Recuerda que en el cuestionario, pues podemos tratar un tema en general, pero también podemos tratar ciertos subtemas que nos sirven de apoyo para la investigación y que también son parte de, pues, de ese proceso, ¿sí? Porque recuerda que durante la investigación se nos van presentando más variables y tenemos que estudiar todas las variables que sean necesarias. Si nos queda una por fuera, pues sería un problema como muy grande. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Que cuando nosotros, bueno, perdón, me faltaban preguntas de motivos.
Entonces, en este tipo de preguntas, pues analizamos el porqué de determinadas opiniones o actos. Entonces, le podríamos decir a esa persona cuál es su motivación para coger el transporte público. Entonces, ¿y por qué? Entonces le decimos eso en forma de pregunta abierta y él nos va a decir, no, pues por la necesidad de, pues necesidades básicas, de tener un trabajo, ¿sí? Entonces ahí nos están dando un motivo del por qué la mayoría de la gente usa Transmilenio. ¿Listo? Entonces, viene otra parte importante, ¿sí? Respecto a todas las preguntas, que son cuando utilizamos las preguntas dicotómicas. ¿Sí? Entonces, es una forma muy extrema, ¿sí? De decirle a la persona, tiene tantas opciones. ¿Sí? Hay infinidades de pues, posibles respuestas, pero las más frecuentes son sí o no. ¿Sí? O por ejemplo, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Listo? Entonces, generalmente siempre, y por no decirlo casi siempre, son dos alternativas que tengan una relación directa con el interés, ¿sí? Tanto del investigador como del encuestado. Entonces, algunas veces, ¿sí? La gente cae en el error de, por ejemplo, formular preguntas y dejan como opciones, por ejemplo, sin opinión o no sé. ¿Sí? Entonces, sería como una pregunta perdida, ¿sí? Entonces, este tipo de preguntas obviamente son de selección múltiple, pero los resultados van a ser más, por decirlo así, más cortos y más concisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos presentando dos opciones. Eh, ¿De qué depende que nosotros incluyamos preguntas dicotómicas? Pues digamos que la relación que le querramos dar al cuestionario, ¿sí? No existe como un parámetro que diga, no, tantas preguntas pueden ser dicotómicas, tantas pueden ser selección múltiple, ¿sí? O tantas pueden ser abiertas, ¿no? Entonces, la idea es darle una porción no tan grande de preguntas, ¿sí? Con una alternativa pues neutral, es decir, o sí o no, y pues con ello pues no forzar al encuestado que me responda lo que yo necesito que me responda. Simplemente pues es algo para que él se vaya enterando de cómo va a ser el procesamiento. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tipo de preguntas que yo quiera realizar en el cuestionario, pues obviamente va a tener un orden, un funcionamiento. Entonces, vuelvo a recordarlo. Entonces, pueden ser según el formato de respuesta, según su función en el cuestionario o según su contenido. Entonces, que yo podría incluir estos tres grupos, sí, claro, y los podría hacer relacionando cada pregunta, sí, por ejemplo, una pregunta abierta que sea una pregunta de acción o una pregunta de intención, sí, y que a la vez una de esas preguntas me sirva como pregunta de control. ¿Listo? Entonces, ya depende de la autonomía y de las necesidades que tenga cada investigador al momento de realizar su cuestionario, ¿vale? Otra de las partes fundamentales, ¿sí? Es la elaboración final del cuestionario. Entonces, aquí aparecen dos elementos muy importantes, que es apariencia y que es la apariencia que tiene ese cuestionario, ¿sí? Cómo está desarrollado, qué tan visible y bonito es para los ojos del encuestado, ¿sí? Qué tan fácil, qué tan claro es, qué tan preciso es, qué tan bien redactado está. Entonces, la apariencia, y es como una frase muy general, la apariencia física del cuestionario, pues puede influir en el logro y en el factor de éxito del entrevistador o del investigador, ¿sí? Es como, por decirlo así, el cuestionario es la imagen del investigador ante el entrevistado. Entonces, por ejemplo, si yo realizo como empresa un cuestionario y contrato X o Y personas para que me lo formulen, pero esas personas no tienen ni idea de cuáles son los principios tanto de mi empresa, ¿sí? Mi planeación estratégica, pues al momento de realizar el cuestionario, pues también se va a indisponer al igual que el encuestado. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para organizar esa información y representarla.
¿Listo? Entonces, cuando hay, por ejemplo, y hay otras formas de llenar cuestionarios, es a través de entrevistas personales y telefónicas, ¿sí? Entonces, este tipo de preguntas tienen que estar muy bien enumeradas. Entonces, ¿por qué se enumera? Porque es más fácil realizar un control. ¿M? Entonces, también esto se aplica cuando hay operaciones de campo, cuando se están en procesamiento los datos, pues es más fácil decir, ah, bueno, yo le puse uno y en vez de poner opción A y B, puse uno y 2. Entonces, yo sé que cuando me sale 1.1, es la pregunta uno, opción uno. ¿Sí? Entonces, es una manera de codificar los datos. También es muy importante que en la apariencia, ¿sí? El formato que se maneje influye mucho en las respuestas de las personas. Por ejemplo, si es un formato, o sea, visiblemente se ve muy bonito, pero es un formato muy confuso, pues corremos el riesgo de que los encuestados o los entrevistados pues respondan cosas que no son o no tienen relación entre sí. Eh, uno de los errores más frecuentes cuando se realizan las entrevistas es que por todo el procedimiento de medio ambiente, a veces los cuestionarios están por lado y lado, ¿sí? Y la gente cree que es solo un punto, una hoja, una página, perdón. Entonces no le dan la vuelta a esa hoja y a veces quedan preguntas vacías. Eso es un problema muy grave porque es información que uno dejó de recibir como investigador. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Pues al final de esa página debe escribir vuelta, ¿sí? O se debe seguir en la siguiente, a la vuelta de la hoja, ¿sí? Porque a veces mucha gente no sabe leer o interpretar la información y deja el cuestionario a medias. La hoja que uno esté utilizando, pues no debe verse sobrecargada de información, ¿sí? Porque hay veces no contamos con personas que tengan dificultades visuales, entonces hay personas, ¿sí? Que están leyendo un párrafo y pues resultan leyendo otro y combinan preguntas y responden otra cosa, ¿sí? Entonces hay que delimitar muy bien el interlineado, ¿sí? De cada pregunta, de cada párrafo, para que no vayan a ver esa confusión. ¿Listo? Otra de las partes fundamentales es que el investigador debe ser la persona más capacitada para tener paciencia, para tener también un factor de motivación, para desarrollar de esa manera, pues, y de la mejor manera ese cuestionario, ¿sí? Debe estar empapado tanto con los objetivos que tiene la empresa como con los objetivos que tiene la investigación. ¿Sí? El caso que yo siempre te pongo es cuando uno va a comprar un producto y uno le pregunta al asesor comercial y no le da respuesta a uno, y a veces uno resulta sabiendo más que el propio vendedor, pues pasa mucho también con la aplicación de un cuestionario. A veces uno sabe cositas y uno le pregunta al entrevistador, ¿sí? Venga, ¿cómo podría solucionar esto? ¿Cómo interpreto esto? ¿Sí? Entonces, a veces ellos no saben y también hacen quedar mal a la empresa que los contrata. ¿Listo? Entonces, estos dos factores son muy importantes en el desarrollo. Viene una parte que es el pretest del cuestionario, ¿sí? Que por decirlo de alguna manera, son la prueba piloto, ¿sí? Entonces, esa prueba piloto se debe realizar cuantas veces sea necesario. Si hay que realizarla 50 veces, 50 veces se realiza. Si hay que realizarla 2, 3 veces, se realiza. ¿Por qué? Porque en ella vamos a corregir errores tanto de reacción, de contenido, de funcionamiento, ¿sí? Y o de información que tenga cada pregunta. Normalmente siempre se pasan entre 3, 4, por decirlo así, 5 propuestas de cuestionarios, ¿no? En donde encontremos reflejada toda la información que queramos obtener de acuerdo en nuestra investigación de mercados. Normalmente se dice que se maneja un rango, ¿sí? Entre 25 y 50 personas. ¿Para qué? Para que tengamos una subpoblación, por decirlo de esa manera, en, en relación a la investigación.
Pero ojo, estas personas no pueden ser las mismas personas de la muestra a la cual le vamos a realizar el cuestionario como tal, el oficial, sino son personas que cuentan con características muy similares, pero que hacen parte, digamos, de esa subpoblación que nos puede ayudar a obtener información. Entonces, por ejemplo, si al realizar la prueba piloto encontramos que una pregunta en general quedó vacía, pues lo único que nosotros vamos a hacer es modificar esa respuesta, volverla a aplicar y mirar cuál fue o cuál fue la causa de por qué no la respondieron. Entonces, también es muy importante realizar ese aspecto. Obviamente, todo cuestionario debe cumplir con una serie de expectativas. ¿Expectativas para quiénes? Entonces, para los investigadores, ¿sí? Es decir, que todas las preguntas les sean respondidas, ¿sí? Que todo el contenido que esté ahí realmente sirva. ¿Sí? También hay que cumplir las expectativas de los entrevistados, porque pasa muchas veces que los entrevistados hacen un cuestionario por hacerlo, ¿sí? Entonces, las expectativas de ellos acerca de un tema en específico pues no han sido las mejores o no se suplió la necesidad que ellos querían responder. ¿Listo? Otra parte importante en ese pretest del cuestionario es decirle, bueno, ¿qué experiencia tuvieron ustedes como investigadores? ¿Sí? Si realizaron un trabajo de campo, ¿por qué o cómo o de qué manera, ¿sí? Influyó el cuestionario en las respuestas o en las preguntas. ¿Listo? Entonces se puede realizar de esa manera. Por ejemplo, le podríamos realizar un cuestionario de expectativas a los investigadores, ¿sí? O al final los investigadores podrían hacerle una pregunta a los encuestados, ¿sí? Decirle, venga, ¿cuál fue su experiencia con este cuestionario? ¿Sí? Si fue buena, si fue mala, ¿por qué de esa manera? ¿Listo? Entonces, otra de las partes importantes es cuando hacemos preguntas abiertas, debemos evitar al máximo que nos respondan preguntas negativas. Entonces, por ejemplo, estas preguntas, ¿cuáles son? No sabe, no contesta, desconoce el tema, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas, el contenido de esa pregunta no me debe arrojar una respuesta negativa, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Y por eso se conoce como preguntas negativas que van a incidir, ¿sí? En que el, el cuestionario pues no tenga esa fiabilidad y esa validez dentro dentro de la aplicación del mismo. ¿Listo? Otra parte importante es repetir el cuestionario las veces que sean necesarias, ¿sí? O que sean consideradas, porque no podemos arrojar un cuestionario con un solo error, ¿sí? Si se realiza eso, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser un tanto costoso, ¿sí? Se va a perder mucho dinero en en la realización del mismo, ¿listo? Entonces, hay que evitar, pues, ese tipo de preguntas. ¿Listo? ¿Cuál es una condición importante de ese pretest del cuestionario? Que por lo menos tenga una relación, y aquí te lo vuelvo a parar, de preguntas de función y de contenido. ¿Listo? Esos dos tipos de preguntas deben de estar muy bien reflejadas, por ejemplo, en una estructura de prueba piloto de un cuestionario. Si nosotros no hacemos eso, pues corremos el riesgo de que nuestro cuestionario pues no sea el mejor. ¿No? Entonces, no necesariamente un cuestionario puede ser preguntas de una idea, sino puede ser una serie de, de, mm, características y a cada lado pues le damos una puntuación o algún tema para puntuarlos. Entonces, por ejemplo, podría ser a un costado tendríamos de 1 a 5 la importancia y otro costado de 1 a 5 la satisfacción, ¿sí? Entonces le damos un tema, una característica en específica a esa persona. ¿Listo? Entonces, hay que también utilizar las escalas de medición, por ejemplo, muy satisfecho, satisfecho, más o menos, insatisfecho, muy insatisfecho.
que nos ayudan a resumir un poquito lo que son preguntas abiertas, ¿sí? Y de qué manera podemos eh, aplicarlas y puntuarlas, ¿sí? Otra es, por ejemplo, hay preguntas que son muy curiosas y la hacen mucho en los hoteles. Es, por ejemplo, cuando le dicen a uno, ¿recomendaría usted nuestro hotel? Entonces, dice sí o no. Y hay otras opciones que dicen seguro que sí, seguro que no o no sé. ¿Sí? Entonces, ahí ponen como en un limbo al encuestado para volver a responder de una mejor o de la mejor manera. ¿Sí? Si nos responden seguro que sí, pues obviamente ya contamos de que es una opinión pues 100% positiva. Pero si nos dicen sí, bueno, es buena, pero es como forzada. Cuando nos dicen no sé, ese es el problema, ¿sí? ¿Qué tal nosotros con 10 preguntas y todas nos escriban no sé? Pues eso es lo que se cataloga como preguntas negativas, ¿sí? O hay gente que marca dos tipos de respuesta, entonces nosotros no sabríamos decir, bueno, cuál fue la correcta o las que ellos marcaron. Entonces lo que hacemos nosotros es evitar al máximo esas preguntas de opciones que tengan no sé. ¿Sí? Entonces, eh, es importante, valga la redundancia, volver a utilizar la, las escalas de medición. ¿Listo? Entonces, ay, ¿qué pasó con esto? Bueno, te voy a dejar de compartir la pantalla. Para escucharte. ¿Listo? Entonces, en la presentación, pues, que vimos, pues los conceptos más importantes de esa encuesta. ¿Listo, Alejandra? Entonces, vamos a darle un manejo, ¿sí? a, Sí, sí, esa, señor. a ese cuestionario. Entonces, la idea es que, pues, respecto a lo que tú tengas, ¿sí? Ya del trabajo que veníamos desarrollando, entonces, vas a adelantar el proceso de determinar cuál es el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Qué tipo de población estás manejando? ¿Cuál sería el prototipo o el concepto de cuestionario que tú vas a aplicar? ¿Listo? Entonces ahí voy a habilitar un espacio en el Classroom para que tú subas el prototipo de cuestionario que vamos a hacer. ¿Sí? Obviamente, pues al momento de preguntarte, ¿por qué esta pregunta? Tú debes justificar, no, lo que pasa es que es una pregunta de funcionamiento, ¿sí? O de control. Entonces, yo voy a decir, bueno, tiene toda la razón en ese aspecto. O van a ser preguntas que tengan relación según su contenido, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues vas a construir el prototipo de cuestionario, ¿vale? Entonces, esa sería como la segunda notica de este corte, porque tenemos pues el ejercicio que te dejé para determinar tamaño de muestra, ¿listo? Y pues esa sería otra nota. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, no, señor, pues igual lo del ejercicio del tamaño de la muestra, yo lo respondí ahí por el Classroom, Ajá, ¿sí? sí, sí, ¿Sí? sí, yo lo vi. Ah, ¿Listo? ok. Entonces, eso es para que ahora, como ya tienes el concepto claro, ¿sí? Y el manejo del tema, lo apliques en el sentido de tu investigación, ¿sí? Que tú dijiste, era algo sobre el transporte público, si no estoy mal, ¿cierto? No era el del cargador de viento. Ok, El el del cargador. transporte público no. Listo, perfecto. Entonces, ahí tienes un muy buen tema para realizar un cuestionario. ¿Cómo podrías, digamos, basarte en la estructura, digamos, en Google, ¿sí? O en los navegadores? Escribes conceptos de cuestionarios relacionados con el tema que estás buscando, ¿sí? Y puedes basarte en ellos. Obviamente no tienen que ser iguales porque sería plagio, pero sí tener una clase, un- un- una estructura similar a lo que ellos manejan, ¿sí? Obviamente tiene que ser algo muy bien estructurado y presentado. ¿Listo? Entonces, ese cuestionario pues lo voy a dejar habilitado para que lo subas el lunes y el lunes cuando nos veamos, pues vamos a resolver todas las dudas acerca de ese cuestionario, ¿sí? Y tratamos un poco el tema del lunes.
¿Te parece? Sí, profe, perfecto. Bueno, algo más me hace falta. Eh, bueno, no, dejaremos así por hoy. ¿Listo? Entonces, Ok, si tienes vale. alguna inquietud, alguna duda, pues la clase quedó grabada, entonces se va a subir ahí al Classroom. ¿Listo? Classroom. Como Listo, dale. las otras clases. ¿Listo, Listo, sí, Alejandra? señor. Entonces, te deseo una buena noche, que descanses. em, y estamos hablando y estamos en contacto si surge cualquier duda. ¿Listo? Entonces Vale, te voy profe, a ok. habilitar el espacio del cuestionario ¿Cuestionario? para que lo Sí, subas, el prototipo del cuestionario. ¿Listo? ok. No le voy a poner ninguna, bueno, sí, una puntuación pequeñita, pero para que tengas ahí algo de nota. ¿Vale? Entonces, eh, Listo, te profe, vale, deseo perfecto. feliz noche. Bueno, entonces pendiente ahí al Gracias, Classroom. profe. ¿Listo? Bueno, Vale, gracias, profe. vale. Que Chao. estés bien. Igualmente.